Mi hijastra exige mi casa como regalo de boda o me prohibirá asistir a la ceremonia, pero la boda tampoco se realizará sin mi dinero. Me casé con mi esposa hace unos 8 años. Ella tenía una hija que en ese momento tenía 14 años. Su padre biológico estaba presente técnicamente, en el sentido de que existía, respiraba y aparecía de vez en cuando. Lo cual era lo mismo que decir que era un padre inservible porque no era constante, no era confiable y no pagaba prácticamente nada. Si mi esposa hubiera tenido una relación con una roca y esa roca la hubiera dejado embarazada, seguramente hubiera sido mejor padre que eso. Yo sabía en qué me estaba metiendo y no tenía hijos propios. No era ingenuo respecto a la dinámica de una familia ensamblada, y no estaba intentando ser el héroe de nadie. Simplemente pensé que, si iba a estar en la vida de mi esposa, iba a intentar llevarme bien con su hija por el bien de la relación. A pesar de eso, ella nunca fue cálida conmigo. Quiero ser honesto al respecto. No diré que era desagradable porque me toleraba. Era educada de la forma en que los adolescentes son educados cuando les han dicho que lo sean. Algo superficial, mínimo, apenas lo suficiente para mantener la paz. Se comprometió hace un par de años con un hombre que a duras penas conocía. Lo había visto quizá unas 5 o 6 veces en total durante todo este tiempo. Me parecía bien, un poco callado, pero no tengo mucho que decir de él porque, bueno, no he cruzado muchas palabras. No soy de esos padrastros o madrastras que tienen opiniones sobre con quién se van a casar sus hijastros. Lo que sí hice fue aceptar ayudar a financiar la boda. Mi esposa vino a mí para hablar en privado, sin la presencia de mi hijastra, y me pidió si podía ayudar a contribuir porque, como madre de la novia, ella tenía la responsabilidad. Le dije que sí y mi esposa pareció genuinamente agradecida. Se lo dijo a su hija, y recibí un mensaje de ella que decía, «Gracias por ayudarme, este gesto es muy importante para mí». Me pareció bien, se estaba comportando como una persona agradecida, no como una con derecho. Supongo que era una trampa o algo así. La planificación comenzó, y casi de inmediato el presupuesto empezó a desviarse de lo que hablamos al comienzo. Primero fue el lugar. El que habían mirado originalmente y se ajustaba a lo que yo acepté, ya no era suficiente, así que encontraron otro que costaba más. Luego fue el paquete de catering, porque la opción estándar no era lo suficientemente buena y querían mejorarla. Después fue el fotógrafo, porque el que estaba dentro de su presupuesto original no era el que ella específicamente quería, y el que ella quería cobraba casi el doble. Cada una de estas conversaciones llegaba a través de mi esposa, quien me las transmitía como si solo estuviera pasando información y no pidiéndome realmente que gastara más dinero. Pero siempre me estaba pidiendo que gastara más dinero. Acepté más de lo que debería haber aceptado. Añadí un poco aquí, cubrí un depósito allá, y antes de sentarme realmente a sumarlo todo, ya había superado mi oferta original por una cantidad considerable. Cuando finalmente hice las cuentas y se lo mencioné a mi esposa, ella le restó importancia. Le dije claramente a mi esposa, este es el total. Este es el máximo, ni $1 más. Ella estuvo de acuerdo. A mi hijastra no se le dijo directamente, lo cual admitiré que fue un error de mi parte, pero confié en que mi esposa se lo comunicaría. Y en ese momento no tenía ninguna razón para pensar que esto se convertiría en lo que terminó convirtiéndose. Avanzamos un par de meses, y recibo un mensaje de mi hijastra, no de su madre, sino directamente de ella. Y quiero ser preciso aquí porque el contenido real del mensaje es toda la razón por la que estoy escribiendo esta publicación. Dijo que quería la casa como regalo de bodas. No estamos hablando de ayuda con el pago inicial de una, ni de una contribución a voluntad, quería toda la jodida casa, mi casa. Le respondí con un emoji de risa, porque pensé que era un chiste que alguien sin sentido del humor encontraría graciosísimo y no le di demasiada importancia. Pero la semilla del derecho ya estaba plantada, y realmente venía atrás de mi casa. Primero la boda, luego la casa, luego quién sabe qué, tal vez mi alma. Su respuesta llegó en cuestión de minutos, entonces no vas a la boda. No respondí después de eso. Le mostré el intercambio a mi esposa, y quiero decirles que esperaba que ella estuviera tan impactada como yo. Esperaba que leyera esos mensajes e inmediatamente llamara a su hija para ponerle fin a esto. En algún universo alternativo, donde mi esposa me ama y tiene la sabiduría para entender que lo que exige su hija es una locura, seguramente me hubiera defendido. En este, las cosas fueron muy diferentes. No dijo realmente mucho. Miró el teléfono, me lo devolvió y dijo algo sobre cómo su hija tal vez estaría mejor si obtiene un regalo importante de nuestra parte, y que quizá había una conversación que tener. Le pregunté directamente si estaba considerando seriamente la idea de que yo regalara mi casa. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Lo cual, en perspectiva, era la respuesta correcta. Me pidió tiempo para pensar cómo resolver esto. Pero le di a mi esposa una mejor opción, o le decía a su hija que la casa estaba completamente fuera de discusión y que yo asistiría a la boda, o retiraba mi financiación. Ella dijo que hablaría con su hija. Pero pasó el tiempo y no volví a saber nada del tema. Ninguna actualización, ninguna confirmación, ningún mensaje de la hijastra retractándose de nada.
Mi esposa no volvió a mencionarlo. Simplemente siguió con sus días como si la conversación no hubiera ocurrido. Luego recibí una notificación del chat grupal de planificación de la boda. Lo abrí y me di cuenta de que no podía ver nada nuevo, me habían eliminado. Fui a mi oficina en casa, abrí mi cuenta bancaria y pasé la siguiente hora contactando a cada proveedor al que le había pagado directamente. Cancelé o congelé cada pago que pude. Algunos depósitos se perdieron para siempre. Sabía desde el principio que perdería algo de dinero, y lo acepté sin perder el sueño por eso. Las cantidades más grandes, las que no habían sido procesadas por completo o todavía estaban dentro de los plazos de cancelación, las recuperé. Todo eso lo transferí a mi cuenta personal, la que existía antes de este matrimonio, la que solo está a mi nombre. Hice todo esto antes de decirle una palabra a nadie. Cuando estuvo hecho, le escribí a mi esposa. Le dije que la financiación de la boda correría por cuenta de su hija o suya, porque yo había cancelado todo lo que pude y ahora ya no formaría parte de la financiación de una boda a la cual no estaba invitado. Le dije que ella y su hija tomaron esta decisión, no yo. La hijastra me eliminó de la boda, mi esposa no dijo nada, y yo no voy a pagar cosas que no me corresponden. Mucho menos luego de que me faltaran el respeto de tal manera. Si están casados, imaginen a su esposa furiosa. Ahora, multiplíquenlo por 2 o 3. Sacó todo el repertorio de frases que explicaban, según su lógica, la clase de mal esposo y padrastro que era. Me llamó impulsivo por algo que era fácil de solucionar y que no merecía haber tomado una decisión tan extrema como cancelar los pagos. Las consecuencias de retirar la financiación fueron aún peores de lo que esperaba, pero tampoco me sentí mal por eso. Los proveedores que cancelé tomaron otros trabajos y ya no podía cubrir la boda, aunque alguien apareciera con el dinero. El fotógrafo que ella específicamente quería, el que costaba el doble, aquel por el que yo había puesto un depósito, esa reserva se evaporó en cuanto la cancelé, y en menos de una semana alguien más tomó ese horario. El lugar que originalmente querían requería un depósito que no podían cubrir sin mi dinero. La boda todavía está a unos meses de distancia mientras escribo esto, y por lo que puedo ver, es una fracción de lo que se suponía que sería. Un lugar más pequeño, proveedores diferentes, una lista de invitados que ha sido recortada brutalmente. Lo peor es que mi esposa y su hija no están manejando el estrés de todo esto particularmente bien juntas. Ahora, el verdadero problema de esto es que mi esposa no parece estar recapacitando. En algún lugar de mi ser esperaba que ella viera lo malo del asunto y se diera cuenta de que estaba mal. Al menos por todos los años que hemos estado casados o en pareja. Pero eso no ha sucedido y en este momento creo que hay un solo camino y tiene que ver con la palabra con D. No esperaba que tuviera que llegar a eso y que mi esposa finalmente se diera cuenta de que las peticiones de su hija eran menos razonables que las de unos atracadores de bancos sin rehenes. Edición, supuse que quedaba implícito, pero sí, la casa está a mi nombre y ella se mudó con su hija luego de que nos casáramos. No es un palacio, pero tampoco es algo para regalar como si nada. No sé qué esperaba mi esposa, que comprara otra o que nos fuéramos a rentar. Actualización 1. Han pasado unos 2 meses desde que publiqué. La versión corta es que la boda sigue técnicamente en el calendario, pero las ruedas se han ido saliendo poco a poco desde que retiré mi financiación. Y en este punto, todo se sostiene más por terquedad que por cualquier otra cosa. El problema es que la lista de invitados era grande, más de 150 personas, y ellos en un principio no querían achicarla por ningún motivo. Sin embargo, han tenido que hacerlo, porque el lugar nuevo técnicamente no puede albergar esa cantidad de gente al mismo tiempo. A menos que haya reservado un universo de bolsillo con otras leyes físicas, no hay forma de que entren todos allí. Creo que en este punto deberían haber encontrado un coche de payasos, porque allí cabrían muchas personas y sería una buena temática para la boda, porque estaría relacionado con ellas. Eso nos lleva a la gran purga, que es el recorte duro y profundo que hicieron a la lista de invitados. Imagina esto, personas a las que se les había dicho que estaban invitadas, algunas de las cuales ya habían hecho planes de viaje, empezaron a recibir mensajes diciendo que la boda seguiría, pero sin ellos. Eso me hizo recordar al meme que dice, en términos de dinero, ya no tenemos dinero. Lo cual adaptado sería, en términos de invitación a la boda, ustedes ya no están invitados. Por lo que sé, nadie de esas personas recibió los verdaderos motivos por los que la boda tuvo que reducirse. Mucho menos, los motivos de por qué ellos fueron los purgados de la boda. Sin embargo, la familia del prometido empezó a hacer preguntas. Él aparentemente había estado describiendo esta boda a su familia durante meses. Un gran lugar, una larga lista de invitados, toda la boda soñada y ahora estaba cortando parte de la familia porque no había lugar. Si cortas a un conocido, quedas mal con esa persona y eso es todo. Pero si cortas a alguien de la familia, al menos tienes que dar los motivos de por qué no puede ir. No puedes simplemente no darles explicaciones a la familia y esperar que ellos estén bien con eso. Así que les dijeron que el malo maloso de OP es el culpable de que la boda no sea como la soñaron. Soy una especie de Grinch de las bodas que no quiero ver feliz a un par de jóvenes con ilusiones y sueños compartidos. Esa última parte no es literal,
pero es lo que estoy imaginando por lo que he escuchado. Según me contaron, hubo algunas conversaciones tensas de su lado y su familia no estaba contenta con la reducción de la lista y algunas cosas de la boda. Pero, en lugar de verme como el malo, el lado de su familia piensa que la culpa es de mi esposa y del novio, porque son los que se habían comprometido en primer lugar. No conozco a esta gente, pero parecen más decentes que mi esposa, su hija y el prometido. Mi esposa y yo ya no estamos viviendo juntos. No mucho después de la última publicación, ella dijo que no iba a vivir con un monstruo como yo que usaba a su propia hija como venganza. Le dije que me parecía bien, pero que este monstruo tenía una casa y no iba a vivir con una esposa que trataba a su esposo como un cajero automático. Se ofendió y luego se mudó con su hija, diciendo que esperaba que yo recapacitara. Aunque si lo hacía, era posible que ella no me aceptara de vuelta. Ella ha estado esperando desde ese momento porque luego de mudarse le hice llegar los papeles de divorcio que redactó mi abogado. De vez en cuando me escribe algún mensaje para decirme sobre el caos de la boda y buscar que me sienta mal. Siendo sincero, todavía no he encontrado remordimiento por lo que hice. Sé que la situación del lugar, los problemas con los proveedores, las consecuencias de la lista de invitados es bastante mala, pero no creo que tenga dentro de mí la capacidad de sentirme mal por eso. Sé que es parte de la manipulación, pero no le está funcionando porque ya he visto cómo son. Vale la pena mencionar la situación del vestido porque es uno de esos detalles que suenan pequeños, pero no lo son. Ella había pedido un vestido personalizado al principio del proceso de planificación, antes de que todo esto explotara. Parte del depósito de ese vestido había salido de los fondos de la boda que yo estaba aportando en ese momento. El vestido finalmente fue terminado y estaba listo para ser recogido, pero quedaba un saldo pendiente que ella no pudo cubrir. Como el saldo del vestido simplemente no se pagó, la tienda lo retuvo por un tiempo y luego se lo vendió a otra persona. Supongo que solo le hicieron algunas modificaciones para que le quedara bien a otra novia con el dinero para pagarlo. Uno de los amigos del prometido fue eliminado cuando tuvieron que reducir los números. No se lo tomó en silencio. Le dijo directamente al prometido que la forma en que se había manejado toda esta situación reflejaba algo, y que no iba a fingir lo contrario. Por lo que escuché, la amistad terminó efectivamente por eso. Hay muchos más detalles, pero todo eso es lo más grande y divertido que ha sucedido. Siempre y cuando estés viendo esto de lejos. No creo que sea el mejor contexto para casarse, pero así son las cosas para ellos en este momento. Actualización 2. La fecha original de la boda fue hace unos días, pero no hubo boda de ningún tipo. Ni cómo se pensó originalmente, ni cómo se modificó. Tengo que poner eso justo al principio porque sé que es lo primero que cualquiera que haya seguido esto quiere saber. También se ha acabado el compromiso entre mi hijastra y su prometido. Eso es importante porque no se reprogramó la boda. Unas 2 semanas antes de la fecha, sin un lugar confirmado todavía y con una situación de planificación bastante precaria porque durante meses no pudieron solucionar nada, el prometido terminó el compromiso. La razón por la que ocurrió cuando ocurrió, tan tarde, tan cerca de una fecha que ya se estaba desmoronando, se reduce a algo que simplemente puedo intuir porque no he estado allí para verlo. Pero creo que es una posibilidad muy alta porque puedo intuirlo. La mudanza de su madre a la casa debe haber destapado muchas cosas para el prometido. Esas 2 mujeres viviendo bajo el mismo techo debieron haberle mostrado su futuro, mejor que una bola de cristal. Y la presión de la fecha y la falta de dinero para una boda mayor tienen que haber tenido un efecto de apertura de ojos importante para el tipo. Ahora, esta situación es importante porque el prometido, a quien llamaré Edgar para hacer más simple la lectura, se ha puesto en contacto para advertirme algo. Él sabía que ellas querían la casa como regalo, pero ahora que ya no se casará, puede confesarme algo que había estado guardando. Sé que lo hizo solo por despecho y para vengarse de su exprometida y su exsuegra, pero a mí me sirve porque me muestra un poco los colores de mi exesposa. También es algo relacionado con el divorcio, de lo cual hablaré más tarde. Edgar sabía que habían exigido la casa como regalo, pero también que no iban a vivir allí. Ellos rentaban donde estaban ahora, pero la prometida le había dicho que la casa quedaría para la madre. Yo pondría la casa a nombre de mi hijastra, mi esposa me divorciaría porque ya no quería seguir casada conmigo y la hija le dejaría vivir allí. Sabía que la casa estaba fuera de discusión en el divorcio, así que necesitaba asegurarse de que yo la pusiera en nombre de su hija antes de pedírmelo. Un plan bastante malo, si me lo preguntan. Pero como mi esposa igual se divorciaría de mí luego de la boda, tras haber pagado por ella, era algo en lo que quería arriesgarse. Sin embargo, el plan original de mi esposa era pedirlo luego de la boda, luego de que había pagado por todo. Pero su hija se adelantó y por eso ella estaba tan callada el día que la confronté por lo que había pasado. Estaba pensando cómo su hija fue tan estúpida de no esperar a después de la boda. Mi esposa esperaba pedírmelo el día de la boda, y si decía que no, no había daño, ya había pagado por todo. Pero la hija se adelantó, según Edgar, porque ni siquiera me quería en la boda. Pensaba que yo podría hacer un drama luego de que me preguntara, y no me quería allí de todas formas. Nadie le explicó que no todo estaba pagado y actuó en solitario cuando me exigió que le regalara la casa.
Tengo que agradecerle que su estupidez me ahorrara mucho dinero. Y también estoy agradecido con Edgar porque voy a usar su testimonio para impedir que mi esposa obtenga una pensión conyugal. Ha estado pidiendo eso desde hace meses, pero ahora, con el testimonio de Edgar de que ella tenía planeado divorciarme de todas formas, vamos a pelear aún más para no pagar con mi abogado. De hecho, vamos a argumentar malicia y a exigir que ella pague todo el dinero de la boda que me hizo perder. Sé que Edgar no lo hizo con la intención de ayudarme porque no podría importarle menos. Pero ver a su exprometida y su ex-suegra sufrir es lo que lo motiva y eso vamos a utilizarlo. Ahora que mi abogado ha solicitado esto, ¿sabes quién regresó llorando para que la acepten de vuelta? No lo adivinarás. Si has dicho mi esposa, en parte te equivocas. Sí, ella apareció en mi puerta llorando que la acepte de nuevo y que no quiere divorciarse. Pero también lo ha hecho mi hijastra con Edgar. Así que técnicamente no has acertado. Ambas fueron rechazadas, pero por diferentes motivos. Los de mi esposa ya los conoces, tengo varias publicaciones que explican por qué no quiero seguir casado con esta mujer. Edgar lo hizo porque mi hijastra se enojó con él cuando la dejó, y ella fue a pedirle a uno de sus amigos salir en una cita ahora que Edgar la dejó. El amigo la rechazó y le contó a Edgar, lo que luego hizo que me contara lo que pasaba. Eso es lo que me ha mantenido ocupado los últimos días. Mi abogado cree que, con su testimonio y algunas pruebas aportadas, es posible que al proceso de divorcio no le falte demasiado. Pero mantengo mis expectativas bajas en caso de que todavía falte mucho. Actualización 3. Puedes estar casado con alguien por muchos años y aún no conocerla completamente. Digo esto porque, a pesar de que en unos días firmaremos todo y será oficialmente mi ex, todavía hay más cosas sucediendo que merecen una sola publicación en lugar de comprimir toda en una. Mi ex y su hija ahora están enfrentadas por esto y hay muchas cosas saliendo a la luz. Voy a hacer esto por puntos, para que sea fácil de entender. Una especie de resumen de acusaciones cruzadas que se han hecho por redes sociales para atacarse. El resto de nosotros solo hemos estado observando esto como si fuera el 4 de julio y sus ataques fueran los fuegos artificiales. Mi ex ha acusado a su hija de serle infiel al prometido hasta poco antes del compromiso. Al menos le concede a su hija que dejó de verse con ese hombre luego de que él le pidiera casamiento. Aunque fue atacada por las personas, ya que ella ocultó esa información y decirlo ahora no la exime de tener responsabilidad. La hija también contraatacó diciendo que la madre era la responsable de muchas peticiones de la boda, y que ella no era quien exigía tantas cosas costosas. Por ejemplo, el lugar, que fue una sugerencia de mi ex. También mencionó todo lo de la idea de quedarse con mi casa, aunque eso ya lo saben. Solo que lo hizo público y ahora es una prueba más para mi abogado. Por eso estamos muy cerca de finalizar el divorcio. El cual se inclina favorablemente hacia mí. O al menos es lo suficientemente justo. Mi ex dijo que la hija no debe estar muy triste por la cancelación de su boda, porque una semana tras cancelarse, ya estaba viendo a otro hombre. También mencionó ir llorando a ver a su ex prometido y pedirle que la acepte de vuelta. La hoja también mencionó que la madre hizo lo mismo conmigo. Por último, y más importante, la hija confesó que no sabe quién es el padre realmente, y que el hombre que decía que lo era nunca lo fue. Eso explica por qué esta persona nunca ha estado presente. De hecho, esa persona sabe que no es el padre, solo un amigo de la familia que le ayudaba a mi ex esposa con algunos gastos. El cual se ha enterado ahora de que mi ex esposa usaba como excusa. Eso ha despertado todo un drama familiar del lado de la familia de mi ex esposa. Esas serían todas las cosas que se han dicho y son relevantes. Luego hay cosas menores, como que una le debe dinero a la otra. Yo solo espero que mi abogado llame para que firmemos lo que queda y terminar con este capítulo. Me siento aliviado de haber escapado antes de que esto explotara y me viera atrapado en medio. Pero esto podría haber resultado peor, así que siempre se puede ver el vaso medio lleno. Edición, no estoy seguro de que tanto de lo que dijeron es cierto o si solamente son mentiras para lastimarse. Si consideramos esos puntos verdaderos, ellas han estado mintiendo con muchas cosas, así que no son las personas más confiables. Actualización 4. Les debo un cierre apropiado para mi historia, y creo que el final de mi divorcio puedo hacerlo. Ha habido más acusaciones cruzadas entre mi ex y su hija en este tiempo, pero cosas menores y sin mucha relevancia para ustedes. Ni siquiera me involucran, y tienen que ver con cosas que sucedieron antes de que yo comenzara a salir con mi ex. De lo que sí quiero hablar es que el divorcio está completo, y junto con eso hay algunas cosas relevantes. Lo más importante es que no tengo que pagar pensión conyugal a mi esposa. Como ganaba un poco más que ella, era algo que estuvo solicitando hasta que Edgar habló. Eso no evitó que hiciera contraofertas en donde pagara menos o simplemente le diera una suma determinada para que ella aceptara firmar los papeles. Mi abogado y yo dijimos que no, y lo único aceptable era 0, porque era lo que correspondía. La otra batalla que tuvimos que pelear y también ganamos es que ella devolviera todo el dinero que no pude recuperar por los depósitos. Nunca quiso pagar eso porque consideraba que no le correspondía.
Pero el abogado hizo un buen trabajo para demostrar que actuó con malas intenciones y el juez dijo que debía pagar, aunque no le guste. Y no le gustó, porque hizo puchero frente al juez y protestó. El juez le dijo a su abogado que no lo interrumpiera o podría acusarla de desacato. Creo que no me estoy olvidando de nada. Tampoco he tenido demasiado contacto con mi ex esposa o mi ex hijastra, más que lo que he tenido que tener por el divorcio. Edición, como me han pedido algunos detalles de esas acusaciones cruzadas, aquí van. La hija de mi ex casi fue echada de una antigua escuela por golpear a una compañera por burlarse de ella por no tener padre. La madre aceptó pagarles a los padres para que hablaran con el director de la escuela y llegaran a un acuerdo amistoso. Mi ex una vez fue despedida por robar en su trabajo. Fue atrapada cuando la hija, siendo niña, dijo lo que pasaba frente a uno de sus compañeros. Ella en ese momento no entendía qué sucedía, pero mi ex se lo hizo entender a los golpes. Eso es realmente todo lo que sé, porque el resto de cosas son bastante menores a comparación de esas cosas.